Hoy en Charlas Cloud hablamos con Guillermo Ruiz, Senior Specialist Architect in Efficient Compute en AWS. Guillermo es ingeniero de infraestructura de base y él empezó en data centers clásicos y terminó diseñando y desplegando plataformas cloud bajo presión real, incluyendo proyectos bancarios con penalizaciones millonarios si algo fallaba. En esa conversación hablamos de por qué cloud es un modelo operativo, no una ubicación, la complejidad autoinfligida en muchas organizaciones, eficiencia como criterio de arquitectura desde el día uno y por qué la IA debe diseñarse en el centro del sistema, no añadirse después. Menos hype y más sistemas que funcionan en producción. Este capítulo de Charlas Cloud está patrocinado por Axbow. Axbow es un servicio de Kubernetes totalmente gestionado que simplifica el despliegue y la operación de clústeres, con un modelo de precios transparente e integración con AWS, Google Cloud, Azure y OVH. Si eres una startup o scale-up, puedes empezar con hasta 25.000 euros en crédito gratuito. Más información en axbow.io. Guillermo, bienvenido a Charlas Cloud. Para la gente que no te conoce, ¿quién eres y cómo llegaste al mundo del cloud? ¿Qué tal, Var? Oye, muchas gracias. Pues te diría que creo que soy un tipo muy normal, ingeniero de base y siempre muy ligado al tema de infraestructura. Y yo creo que como todos, que empezamos en un mundo bastante clásico de redes, data center, etcétera. Poco a poco llegó la virtualización y en algún momento te das cuenta que todo empieza a abstraerse y mover hacia el cloud. Y de hecho yo creo que entré en el cloud, bueno, de hecho no, es que entré en el cloud por casualidad. Trabajaba en data centers montando infraestructura y estaba más en Luxemburgo. Y la compañía para la que trabajaba, CSC, acababa de lanzar sus propios nodos cloud y estaban justo montando uno allí. Y de la casualidad que se les olvidaron los core switches. Y por aquella época llevaba el portfolio de Cisco Nexus en la compañía y alguien me llamó y me dijo, oye, que estos tienen un problema. Eché una mano en mi rato libre, que era prácticamente de madrugada en el data center, casi que vivíamos y dormíamos allí. Y al cabo de una semana me llamaron, me dijeron: "Oye, muchas gracias, tal, ¿te gustaría unirte al equipo?". Y un poco fue el tema de, oye, si es para llevar redes e infraestructura, que es lo que ya hago aquí y soy el responsable de todo esto en EMEA, pues la verdad es que no. Pero si aprendemos más de virtualización, storage, todo este tema de cloud, lo único que me dijeron fue: "Aquí te vas a divertir, porque aquí diseñas y despliegas tú. No puedes echarle la culpa al arquitecto ni al ingeniero porque es la misma persona". Y de hecho yo creo que fue de las experiencias más jugosas o más atractivas que he tenido en mi carrera profesional. Qué bien. Pues nos podrías contar un proyecto, ya que has estado en varios países también, un proyecto o reto real en la nube que te marcó. Pues bueno, estábamos montando un nodo cloud en Dinamarca y nosotros teníamos una planificación. Y esa planificación lo teníamos todo tan automatizado que en un mes, una vez que estaba la infraestructura en el sitio, hacíamos la validación y puesta en producción. Y de repente nos apareció de la nada, no nos habían involucrado en el proceso, un banco que había que dar de alta antes de un viernes, y esto me lo estaban contando un lunes. Yo vivía en Sevilla y para cualquier viaje tenía que hacer escala, y esto era un día de ir, un día de volver, y lo único que nos dijeron fue: "Pues te quedan 3 días", porque había una penalización de 1.000.000 de euros si no conseguíamos meter a este cliente en producción. Y allí que nos fuimos, 3 días de no dormir. De hecho, había gracias con la gente de seguridad de los data centers, pues no podíamos estar solo, que decían: "Pensamos que los españoles dormíais siesta y en 3 días no te hemos visto dormir". Pusimos como pudimos la infraestructura, pero nos encontramos un problema añadido, que era el tema del direccionamiento. En aquella época teníamos el rango 20.00/16 que pertenecía a CSC, creo que a día de hoy es de Microsoft, y estaba registrado en Arin, en Estados Unidos. Entonces, por regulación, un banco no puede operar con IPs de otro sitio donde no está alojado. Y tuvimos que cambiar de forma urgente una porción de ese bloque de direcciones para que se anunciaran en RIPE, que es la autoridad europea, para todas las direcciones públicas IP. Y fue bastante estresante, porque no fue solo 3 días de montar la infra, sino el enrutamiento no se actualiza en 24 horas, tarda bastante más.
en que se propague por todas las rutas, etcétera. Con lo cual de hecho, fue la primera vez que tuve un burnout en mi vida laboral. Ya hubo un momento que fue tanto estrés y tanta la situación caótica que mira, pero bastantes lecciones aprendidas de ahí. Y con eso en mente es que muchas veces estamos hablando del reto tecnológico, pero todo el mundo que tiene experiencia con el tema de cloud hablará de la parte humana, es decir, el talento, la carga, el estrés, el desconocimiento sobre ciertas tecnologías, las implicaciones de empezar a utilizarlas. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Bueno, aprendí, a nivel humano lo que es estar quemado, a nivel laboral, fue una situación bastante extrema, porque hasta el propio día de la puesta en producción no teníamos toda la infraestructura validada. De hecho, así comentario jocoso, normalmente tú cuando ves las direcciones públicas de una compañía hay una cuenta que es rollo admin inet o internet, arroba lo que sea de la compañía, y en este caso tú mirabas en las herramientas públicas ese direccionamiento y aparecía mi cuenta corporativa a título personal, para que vieras un poco lo deprisa y poniendo parches para todo esto. Pero bueno, nos enseñó que la nube no era solo software, que hay una regulación por detrás, que hay contratos que hay que cumplir, todo se junta con tu día a día. Luego también los mayores riesgos no suelen ser técnicos exclusivamente, sino más de contexto, de compliance, gobernanza, dependencias externas. Y también aprendí el valor de moverte bajo presión, ¿no? Cuando hay dinero, clientes y reputación en juego, al final desaparece la teoría y solo te queda ejecutar, priorizar y comunicar lo mejor posible. ¿Y qué más? Bueno, otra de los aprendizajes fue el tema de la validación de la infraestructura, ¿no? Que nunca es una fase cerrada. De hecho, por eso se suelen hacer los statement of works, para acotar las pruebas y que las validaciones duren un tiempo preciso, y no se conviertan un poco en la historia interminable. Y siempre además te das cuenta que aparece algo que no estaba en el diseño, ¿no? Hay algo que de repente por política o porque es un proyecto que no estaba en la aprobación con el cliente. Ya más recuerdo, por ejemplo, otro, que terminando la infraestructura llegó el cliente y dijo: "¿Y dónde van los 15 mainframes que vienen de Dunkerque?". 15 mainframes Z10 de la época, hablamos 2011, 2012, por ahí. Eso ocupa espacio en un data center y hay que cambiar el routing y la infraestructura y fue un reto mayúsculo también, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final lo más importante probablemente sea que los sistemas críticos no fallan por una gran decisión equivocada, sino son pequeños supuestos que nadie cuestiona a tiempo, ¿no? Y yo creo que desde entonces soy bastante obsesivo en cuanto midamos todas las dependencias reales que tiene el proyecto, validar los supuestos lo más rápido posible de una forma temprana en la ejecución o en el diseño y sobre todo diseñar pensando en el peor día de tu vida. Yo creo que con esas tres. Vale, eso podría ser un libro. Pero hoy en día, ¿cuál es el mayor obstáculo que ves en la adopción de cloud? Bueno, trabajas en un proveedor de cloud, pero tanto ahí, pero en el mercado. Yo creo que la complejidad autoinfligida. O sea, hay herramientas increíbles para desplegar, migrar y moverte a la nube, pero muchas organizaciones han construido capas y capas por encima, ¿no? Hay más plataformas, más pipelines, más abstracciones y al final, con tanto llega un momento que nadie entiende el sistema completo, ¿no? Y yo creo que la nube debería simplificar más que... Entonces, bueno, si nada más no lo gobiernas bien, etcétera, acaba siendo mucho más complejo que lo que era el data center original. Pensando en algunos errores que suele cometer la gente, ¿qué crees que la mayoría de las empresas está entendiendo mal sobre la nube o de cloud native? Bueno, yo creo que pensar que el cloud es solo mover servidores a otro sitio, ¿no? Al final la nube es un modelo operativo, no es una ubicación. Si no cambias cómo despliegas, cómo monitorizas, cómo optimizas costes o diseñas el software que vas a poner, al final acabas pagando premium por hacer lo mismo que hacías antes. Yo creo que también además se subestima mucho la eficiencia. O sea, hay empresas que gastan un 30-40% más de lo necesario simplemente por no mirar bien cómo usan su computación o ciertos recursos. ¿Cuál es el consejo que más repites a CTOs, startups o equipos cuando hablan contigo sobre el tema de cloud? Bueno, quizás suena repetitivo y yo creo que todos los que estamos en el sector siempre es, oye, empieza simple, mide todo y optimiza
después, si ya no lo tienes optimizado ya de diseño, ¿no? O sea que muchos equipos lo que vemos es que quieren diseñar la arquitectura perfecta desde el día uno y eso ralentiza todo. A lo mejor es mejor desplegar algo sencillo, instrumentarlo bien, entender cómo se usa y evolucionar con datos que vayas capturando, ¿no? Y otro segundo consejo, y creo que me repito en este apartado un poco, es la eficiencia no es un proyecto fin de año. O tiene que ser parte del diseño desde el principio, o luego vas a tener muchos problemas para refactorizar, cambiar, etcétera. Vale, y eso es algo también, la falta de eficiencia puede influir el tema de los costes, pero hay otras cosas también que pueden influir. Costes que se disparan inesperadamente, que de repente hablamos de picos de tráfico, si vamos a la escalabilidad. ¿Algo que quieres aportar en este asunto? Bueno, eso es más común de lo que parece. O sea, hay equipos que empiezan a escalar rápido, lanzan el producto, crecen, pero no llegan a tener la visibilidad real de qué consumen. Y no voy a hacer el chascarrillo de que te dejas un NAT gateway encendido y no te acuerdas y eso te está costando dinero día a día, ¿no? Muchos sistemas de los que vemos nacen sin un tagueado consistente, con lo cual esa observabilidad de consumo por servicio, etcétera, no la suelen tener optimizada y vemos que no hay realmente una cultura real de eficiencia, ¿no? Desde el punto de vista del diseño. Siempre llega cuando el financiero o alguien gastamos mucho, hay que recortar, ¿qué es lo que vais a hacer para llegar a ese punto, no? Suele ser cuando llega la factura, se percibe todo como un problema financiero, pero casi siempre es un problema técnico y de arquitectura. Siempre hemos hecho la broma de cuál es la mejor alerta de monitorización cuando llega la factura, ¿no? De repente, ¿dónde sale este gasto que no lo teníamos controlado, ¿no? En cuanto introduces un poco esa visibilidad real de quién consume, cuándo, por qué y cómo, pues empiezan a aparecer esas optimizaciones que a veces son bastante evidentes, tipos de instancias incorrectas, entornos sobredimensionados, workloads que deberían estar o aprovecharse en cosas como AWS, como en Amazon Spot, ¿no? Instancias que tienes capacidad disponible a un 70% de descuento y el único trade-off es que te las pueden reclamar en 2 minutos. Pero si tu diseño está optimizado, hay empresas como Skyscanner, que casi todas, o Ryanair, que mucha de su infraestructura la tienen corriendo aquí y ahorrando costes que cuando escalas empiezan a ser importantes, ¿no? O llevártelo a un mundo serverless, no sé. Y es un poco de todo ahí, ¿no? Y la solución para mí siempre es casi la misma, observabilidad, tagueado y entender el patrón de uso que tienes en tus cargas de trabajo. Y respecto a los cuellos de botella a nivel de infraestructura, plataforma y rendimiento, algo que tú has visto que te gustaría compartir con nosotros. Bueno, en nuestro campo, el cuello de botella rara vez está en el cloud como tal, suele estar más en cómo usamos la plataforma. Si tuviera que pensar en patrones, podría decir, muchas veces vemos los control planes saturados, clústeres que crecen sin una estrategia clara de escalado, pipelines que dependen de demasiados pasos manuales o procesos de despliegue que no están pensados para operar a escala. También vemos el patrón de computación eficiente, workloads, cargas de trabajo que funcionan, sí, pero que consumen más CPU y memoria de la necesaria o que no aprovechan arquitecturas más eficientes. Y al final eso se traduce en latencia, coste y una fricción operativa que todos intentamos evitar a toda costa. Y luego hay un tema organizativo. Yo creo que los equipos que esperan, vemos muchos equipos esperando aprobaciones, cambios que a veces son más manuales en cuanto a la infraestructura que automáticos, dependencias entre de distintas áreas que frenan la release de un servicio porque están con un proyecto in flight. O sea que no es realmente un problema de tecnología, sino más de flujo. Entonces, cuando eliminas esos cuellos de botella, al final la nube vuelve a ser lo que debería, un acelerador. Y cuando no, pues se convierte en otro sistema lento más de tu ecosistema, solo que algo más caro. Y no es ningún secreto que ese ecosistema mueve a velocidad de luz. Y para ti, ¿cuáles son los recursos, blogs, comunidades, conferencias, podcasts que son imprescindibles para estar al tanto? Bueno, a mí me gusta mucho blog técnico. O sea, los de ingeniería de Netflix siempre me han gustado, los artículos que hace la gente de semianálisis o la de Chips and Chips, que te van enseñando infraestructuras, arquitecturas, miden el rendimiento. Te dan una visión más completa muchas veces de lo que actualmente encuentras por ahí. Y también mucho podcast como este, o entrevistas que ves ahí de Jim Keller, Lex Fridman, etcétera.
manejar mucha documentación oficial, que suele estar ahí la información que se busca, y luego seguir comunidades. Al final, yo en mi campo hay muchas de performance, observabilidad, cloud native, etcétera, pero hay comunidades, en nuestro caso, si estás en AWS, los heroes y los community builders, que son muy especialistas en distintas áreas. Es encontrar la tuya y ahí es donde sí que vas a aprender de verdad, porque comparten lecciones aprendidas, experiencias, qué funciona, qué no. Son buenos sitios para empezar. ¿Y qué tecnologías o herramientas en la nube no podrías dejar de usar y por qué? Hombre, la observabilidad bien hecha. O sea, sin esto vas a ciegas. Y todo lo relacionado con computación eficiente, mejores prácticas, uso inteligente de instancias, cómo automatizas toda tu infraestructura. Si ese conjunto falla, todo lo demás se resiente. O sea, no te diría una en concreto, sino creo que eso es un cúmulo de un stack. Mirando hacia el futuro, obviamente el tema de la IA, estamos pensando en tendencias que en Cloud o Platform Engineering. ¿Cuál sería una tendencia que estás viendo que te entusiasma más en ese Sí. momento? Hombre, mirar a un futuro es complicado. Antiguamente podías pensar a 3, 5 años, o al ritmo que está avanzando la inteligencia artificial. Creo que es hasta difícil predecir lo que va a pasar en los próximos 12 meses. Dicho esto, en mi campo, yo lo que veo mucho es el tema de la inteligencia artificial en CPU y la obsesión por la eficacia, porque durante muchos años se ha asociado la IA al tema de GPU, ¿no? Pero estamos empezando a ver ciertos cambios interesantes donde hay modelos mucho más pequeños, más optimizados. El ejemplo ahora que hay un hype con OpenCloud, hay un grupo chino que ha sacado Pico Cloud, que es una refactorización hecha en Go, que es mucho más eficiente y que puedes llegar a ejecutar en una Raspberry Pi. Entonces, ese tipo de optimizaciones hace que la CPU vuelva a ser protagonista, ¿no? Hacer inferencia en el Edge, en entornos cooperativos, en pipelines internos. No todo necesita una GPU, un chatbot, o que te haga un resumen de un informe que lo puedas hacer durante la noche mientras tú duermes y tener el informe a primera hora de la mañana. No necesita la GPU, puedes hacerlo en CPU, te va a salir mucho más barato y el resultado va a ser el mismo, ¿no? O sea que vemos un poco eh, cómo estamos pasando del qué modelo es más potente a qué modelo es suficiente y dónde tiene más sentido ejecutarlo. Ya sé que acabas de decir que es difícil predecir exactamente lo que puede pasar en las próximas 2 semanas, debido a los cambios que están ocurriendo hoy en día con la IA, pero ¿qué cambio crees que veremos en los próximos 3 años? Bueno, a día de hoy, por ejemplo, y era algo que pensábamos que íbamos a ver al cabo de bastante tiempo, era la IA integrada en la infraestructura. O sea, lo vemos en primera persona, no como una capa externa, sino modelos que ayudan a optimizar los despliegues, al consumo de recursos, actualización automática de esos recursos que detectan que ejecutas en una instancia incorrecta y te hace la migración y hace un live migration dependiendo del tipo de carga a esa nueva instancia. Yo eso pensaba que lo íbamos a ver más adelante y a día de hoy lo tenemos y además te hacen performance y troubleshooting en tiempo real que minimiza los tiempos de resolución de incidencias, con lo cual al final menos tiempo, ahorro de dinero, se puede invertir en otra cosa, ¿no? Volvemos al criterio de eficiencia como criterio de arquitectura, no como una optimización tardía. Yo creo que el rendimiento por euro y por vatio va a ser una métrica crucial en todo lo que se vaya a desplegar. Y creo que va a haber menos dependencia en todo el tema de GPU. Estamos viendo en AWS se apostó por arquitecturas ARM, tenemos Intel, AMD, hay de todo. Creo que RISC-V va a tener un espacio bastante importante en un futuro. De hecho, hay compañías como TensorRent que ya crean chips en arquitectura RISC-V para inteligencia artificial. O sea que vamos a ver un cambio bastante interesante y cada vez modelos mucho más ligeros, donde la inteligencia va a estar distribuida, no centralizada. Si mañana tuvieras que dar una sola recomendación a un CEO o CTO en España que quiere acelerar en cloud sin añadir complejidad, ¿cuál sería? Bueno, sin añadir complejidad, entre comillas, ¿no? Yo diría que si vas a diseñar cualquier cosa, a día de hoy la IA tiene que estar en el centro desde el minuto cero. No como un add-on, no como un copilot que se enchufa después, sino como parte del sistema operativo de la compañía.
participa en cómo se desarrollan los productos, cómo se operan las plataformas, cómo se toman las decisiones y cómo incluso se automatiza el trabajo. Y a partir de ahí yo creo que viene todo lo demás. Si tienes la IA en el centro, automáticamente van a cambiar las prioridades. Vas a necesitar datos bien gobernados, arquitecturas simples, computación eficiente, muchas veces CPU cerca del dato, esa observabilidad en detalle, que seas capaz de hacer una trazabilidad end-to-end y plataformas que te permitan iterar rápido. Al final yo creo que lo que estamos viendo ahora es quien saca antes se lleva, ¿cómo es? The early bird gets the worm. Ahí está, pero no sé cómo decirlo. En castellano yo tampoco. Bueno, quien llegue antes, come antes, no sé. Sí. Sí, mira eso. Pero acabas de mencionar también de lo de gobernar datos y has bien mencionado también en el inicio lo de compliance. Hoy en día estamos hablando de soberanía de los datos, en la gestión, el control, sin entrar demasiado geopolítica. Para la gente que está intentando tomar decisiones respecto a de dónde vienen sus tecnologías, dónde están sus datos, am, pensando en la protección de datos para sus usuarios y también cumplir sus objetivos de negocio, para unos es un dilema, para otros es una oportunidad. ¿Cómo lo ves? O sea, está el trade-off de quién opera, cómo manejo los datos, quién los gestiona, etcétera, que es buscar esa soberanía del dato y que no pueda haber alguien que te los pida y dame la información de este cliente. Yo entiendo que en el sector público y en defensa es un dato crítico. Pero yo creo que la conversación madura más cuando deja de ser solo política y pasa a ser técnica, ¿no? Del control del dato. Que los control plane estén aislados de interconexión con otras cosas. No hace mucho publiqué un blog en LinkedIn donde hacía el ejercicio de pues, si puedo montar un stack europeo en todas las capas, desde electricidad, cooling, data center, infra, etcétera. Hombre, como poder se puede, pero sería un poco un ¿A qué Frankenstein coste? de Sí. efectivamente, ¿no? Y contaba también el ejemplo de una de las empresas en las que trabajé, que era China, que montábamos nodos en Europa, empezamos a desarrollar la unidad cloud y todo perfecto, hasta que empezábamos a ver el tráfico y el tráfico iba a China y volvía. Y era, coño, y era el tema de nos están espiando o qué están haciendo. Y realmente era porque al final las infraestructuras siguen la inercia. Esto estaba todo creado en China, y al final los control plane estaban interconectados y la propia inercia llevaba. Tuvimos que hacer un ejercicio brutal de reconfiguración de los control plane, la estructura, definir los boundaries, nada, ni siquiera túneles VPN para soporte extremo. No, no, no. O sea, hubo que hacer un rediseño completo, pero era por la inercia que seguía. Y eso lo estamos viendo en muchos clientes, ¿no? Que operan de una manera y llegar a la soberanía del dato, o que quiero que mis datos estén en Europa, por poner el ejemplo, requiere una planificación y una gobernanza del dato extrema. Bueno, no extrema, pero sí clara y precisa. Para ti, Guille, ¿cuáles son tus siguientes pasos? ¿Qué podemos esperar de ti en los próximos meses? Bueno, te diría retirarme, pero va a ser imposible. Pero te diría que ahora mismo estoy centrado más en aterrizar esa visión de la IA eficiente en CPU, de cómo optimizamos cargas de trabajo y cómo hacemos o tomamos decisiones de arquitectura que se guíen por rendimiento, coste y consumo energético. Intentar al final, nuestro rol un poco es cómo puedes hacer más con menos. ¿Sabes? Y dejar un poco ese hype que hay alrededor de la IA e intentar hacer que haya más sistemas que funcionen en producción. Y bueno, un poco esa es la tarea y la labor que tenemos por delante. Y si alguien le gustaría hablar contigo, ¿cuál es la mejor forma? Bueno, pueden contactar por LinkedIn, no sé si compartirás los datos. Yo prefiero un buen bar, unas charlas con un refresco, una cerveza, un vino, está bastante bien. Siempre abierto a conversaciones técnicas o a compartir experiencias. Y nada, abierto a sugerencias. Fenomenal. Guille, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y conocimiento. Siempre es un placer. Y nos vemos en los Igualmente. bares. Hecho. Venga, Placer. Hasta hasta ahora. luego. Chao.